Soy Carla Iberia Sánchez y miren qué cosa tan interesante encontró el Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre lo que piensan los mexicanos de pagar impuestos. Gracias a Mariana Becerra, autora de este estudio. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, gracias. A ver, Mariana, cuéntame qué encontró el Centro de Estudios Espinosa Sí. Iglesias. Este estudio lo hicimos para medir cómo está la movilidad social y la desigualdad en México junto con el Colegio de México. Y encontramos no solamente que la movilidad social es baja en México, la desigualdad es enorme. Entonces son muchos Méxicos los que hay. Además de que son muchos Méxicos los que hay, la gente que nace pobre y permanece pobre varía dependiendo de la región. Entonces en México, la mitad de la gente que nace en pobreza se queda en pobreza. Y de esa parte, solamente un cuarto de ella puede salir de la línea de pobreza. Entonces estamos hablando que la pobreza se hereda. Si tú naces pobre, te quedas pobre. Entonces la intención de distinguir movilidad y desigualdad era ver qué está pasando, cómo podemos mejorar esto. Entonces se hace una encuesta de percepción a la gente. Se hizo en 6 ciudades urbanas, las principales de México, y se le preguntó a la gente qué piensa de la movilidad social, qué piensa de la desigualdad, de la riqueza, de la pobreza, del pago de impuestos, de cuánto paga y cuánto está dispuesto a pagar. Entonces, con base en esa encuesta y con lo que ya teníamos medido nosotros de movilidad, que es diferente a nivel regional, encontramos que efectivamente la gente sí percibe que es un México muy desigual, donde hay gente muy rica y gente muy pobre, pero no está dispuesto a cambiar eso a través de los impuestos. Los países avanzados que no tienen desigualdades es porque la gente, hay una recaudación alta y con eso se logra financiar el sector salud, el sector educativo, y todos tienen acceso sin injusticias y sin ninguna deficiencia, por ejemplo, ¿no? acceso a un sistema universal de salud. Así es. Pero, a ver, me llama mucho la atención como esta reticencia. Yo no pago porque no lo veo. Exacto. Aunque utilicen carreteras, aunque utilicen transporte público. ¿Cómo es esta percepción? Eso es parte de lo que tenemos que recuperar si ya preguntamos a la gente que sí está dispuesta a que México mejore, hay que informarle que para que México mejore requiere impuestos. Entonces, también tiene que haber toda una campaña de difusión de qué se hace con ese dinero. ¿Qué se hace con ese dinero? Que el gobierno rinda cuentas bien claro de dónde se está yendo el dinero, la transparencia, que tengamos nosotros como ciudadanos saber también cuánto paga el que gana más que yo de impuestos, cuánto paga el que gana menos que yo, para sentir un cierto nivel de justicia. Ahorita los que estamos en clase media no pagamos porque los de arriba no pagan, porque los pobres no pagan. O sea, hay un todo, como todo está desigual, no se percibe una característica de justicia. Oye, a ver, y además no saben a dónde se va el dinero. Entonces, primero, lo que hablamos al principio, esta Sí. percepción de yo no sé a dónde está mi dinero de impuestos. porque no se ven los servicios que recibes. Si las personas con clase media no se van a ir a una institución pública si pueden pagar una privada. Pero si estuvieran en una pública y vieran la falta de insumos. La falta de insumos, la falta de recursos, sí estarían más preocupados exigiendo de mis impuestos dónde están. Entonces, ¿qué tienes? Una clase media que paga escuelas privadas, que paga sistema privado y además paga impuestos. Entonces, es una clase media enojada de que no recibe lo que paga y paga doble. Y si tienes una población también precaria que no puede tan fácil incorporarse al sector formal, como te comento, si naces en un hogar pobre, lo más probable es que te insertes en la economía informal y difícilmente puedas llegar a un trabajo donde pagues impuestos y recibas beneficios, que también no podemos olvidar esa parte. Entonces, esa percepción tiene muchas matices, no solamente es todos se lo roban, sino es que el gobierno sea más transparente, que Exactamente. te diga dónde se está yendo y que sepas cuánto se está pagando de impuestos. Y el adelgazamiento del sistema administrativo burocrático, que no el sistema burocrático, que burocracia significa pues trabajo en el servicio público. Sí, a ver, Mariana, entrevistamos a Mariana Becerra, investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Por ejemplo, el caso de un trabajador que muy esforzadamente llega a la clase media, paga aproximadamente el 32-33% de su salario en impuesto, pero entonces cuando se fractura, paga en un hospital privado, cuando se opera del apéndice paga en un hospital privado, pero luego ve que en el Seguro Social probablemente lo manden al final de la cola, pero además en su escuela el profesor todo el tiempo está faltando. Cuéntame ese grado de frustración que percibieron. Pues sí, eso en la encuesta se percibe en cuanto a que no saben en realidad cuánto están pagando de impuestos. La gente te decía una cantidad, es más, decían que pagaban más de lo que realmente se paga. La gente percibe que paga un 39% de sus ingresos, cuando en realidad es 22%. Entonces tampoco se tiene conocimiento bien de dónde se va mi dinero.
Y esa injusticia que tú mencionas es también el cambio que necesitamos en México, un sistema más solidario, el pensar que en países como Canadá, donde no hay un sistema privado de salud, y la gente, hay de todos los niveles socioeconómicos, y la gente con clase media alta está dispuesta a esperar el mismo tiempo que una persona con bajos recursos porque sabe que el que esté ella ahí no le está quitando el lugar a nadie y sabe que ella se espera porque todos los demás tienen. Aquí la gente no está dispuesta a esperar, quieres que te atiendan de inmediato y eso genera pues que te vayas al sistema privado. Pero entonces si un sistema piensa en esa justicia y todos pagan impuestos porque todos recibimos igual, independientemente de tu nivel socioeconómico, ese es el cambio que necesitamos. El que haya esa percepción de justicia, que todo es para todos, pero además que mi impuesto se está yendo donde debe de irse, ¿no? Y eso también, en el SEI también pedimos que hay muchos instrumentos de política que pueden mejorar esto, y esto lo hacemos con enfoque. Estamos muy de acuerdo con muchas de las políticas del gobierno de López Obrador, pero también es necesario meter un poco con el enfoque de generación entre generación, de qué pasa con el ciclo de vida, qué pasa, cómo atiendes a la población de primera infancia y hasta su vejez. Entonces, si las políticas públicas van atacando a cada uno de esos sectores, tiene un mayor impacto en mejorar la movilidad social. Entonces, esas políticas públicas son las que buscamos, que haya más enfoque de generación entre generación, porque la pobreza se hereda, la desigualdad se hereda. 60% de la desigualdad se va pasando de generación en generación. Entonces, aunque pongas impuestos, tampoco se rompe eso tan fácil. A ver, la pobreza se hereda, la desigualdad se hereda, la ineficiencia se hereda, Sí. la corrupción se hereda, la impunidad se Así hereda. es. A ver, y por último te quiero preguntar algo que Ujú. está puesto sobre la mesa en muchos foros, el impuesto al consumo. ¿Ustedes lo ven como una solución, por ejemplo, que no solo por los bienes más caros pagues más impuestos, Sí. sino que directamente tú pagarás 8% por cada mercancía que adquieras, desde un refresco hasta un automóvil? Bueno, ese es el IVA. Ajá. Ya Sí, todos exacto. pagamos el 16% en todo, pero no necesariamente todo se va a la recaudación. Entonces, se discutía en otros años que si se pusiera impuesto a las medicinas, se pusiera Exactamente, impuesto impuestos. Ajá. a alimentos. Nosotros pensamos que más bien es aumentar, que el sistema distributivo sea más justo, que los que ganen más paguen más, que los que ganen menos paguen menos, pero que todos estemos en una gama de acuerdo a nuestro impuesto, de acuerdo a nuestro ingreso. Más que el IVA, es más bien la recaudación que puede obtener el gobierno para mejorar todos los servicios y alcanzar a países de la OCDE, ¿no? Que tienen mucho más ingreso tributario para financiar todo lo demás. Y una garantía, es decir, el que gana más paga más, pero con una garantía de servicio público Y transparencia. y transparencia. Porque no van a pagar más si no lo están viendo, no están viendo dónde se va su dinero, dónde se va su recurso. Y es rendición de cuentas y sí, transparencia. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Métanse en las redes del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. En nuestra Es una página. institución, ¿no? que habla mucho sobre movilidad social, sobre desigualdad. Ahí está la página en redes. Muchas gracias, Mariana. Encantada. Gracias. Estamos en televisa.nos.